Advertencia, este video es la segunda parte de este, y si no lo ves primero no vas a entender por qué llego a las conclusiones que llego o por qué Jason tenía este pelazo. Además te vas a perder el chiste del chocho cremín, el cual es mi orgullo como guionista y lo voy a seguir explotando durante todo este segundo video. En fin, vayamos con la etapa sobrenatural. Viernes 13, parte 6, Jason vive. Haciendo honor al título más chupamedias de la historia, arrancamos este sexto capítulo con plena tormenta en un cementerio bien gótico old school. Según la Wikifandom, han pasado 7 años, así que ahora estaríamos en 1996, en los 90. Y Tommy Jarvis tiene 24 años y de tanto trauma se volvió rubio, yo qué sé. Él es uno de los protas de Return of the Living Dead 1 y 2. Finalizada su transformación en Super Saiyajin, Tommy asiste al cementerio junto a su amigo Holt para desenterrar los fantasmas de su pasado, literal, porque parece que a él tampoco le gustó mucho la subtrama de Roy y ahora que salió del psiquiátrico quiere aprovechar para asegurarse de que Jason siga siendo Noni en su tumba. Acá nos encontramos con la primera contradicción con la parte 5, pues en su antecesora, el alcalde de Crystal Lake le comenta al sheriff que Jason fue cremado y chocolateado, y acá lo tenemos entero con gusanitos y todo. Aún así no estaría tan mal, porque luego el sheriff Tucker cuestiona al alcalde si efectivamente él había visto que el cuerpo fuera cremado, dejando la puerta abierta a la audiencia para que creyera que Jason resucitó y así no sospecharan de nuestro querido paramédico. Ahora, ¿cómo la policía o la morgue judicial va a desconocer si un cadáver fue cremado o sepultado? Bueno, recordemos que en la parte 4 Jason se escapó del hospital y no le importó a nadie, así que siguiendo la lógica de este universo, se lo dejamos pasar. Llevándose puesta la astucia que lo caracterizó en esta saga, Tommy insiste con que Jason no está muerto y le nace atravesarlo con una reja o algo así del cementerio. Entonces el guionista, como castigo a su atrevimiento, hace que un rayo caiga justo sobre la vara metálica y de una manera frankensteiniana, Jason revive. De esta forma, Jason se carga al pobre Holt de una manera bastante grotesca y también a la mayoría de los personajes que conoceremos en esta película gracias a que los terapeutas de Tommy no le enseñaron a manejar su ansiedad. Y esto me hace dar cuenta que quizás fui un poco dura con Chrissy. Otro factor que le resta puntos a este Tommy Jarvis por la estupidez que acaba de cometer es que acá la mayoría de las víctimas no son personajes tan desagradables como en entregas anteriores. Al menos nuestro trágico héroe tiene la lucidez de avisar a la policía, pero en 7 años la idiosincrasia del pueblo ha cambiado de forma radical. Crystal Lake ahora se llama Forest Green y sus autoridades están compenetradas en borrar todo atisbo del pasado, lo cual esto podríamos llevarlo a un análisis sociológico profundo sobre la importancia de la construcción colectiva de la memoria y el negacionismo histórico, pero sería vivirla demasiado. De paso, les comento que el cementerio se llama Eternal Peace Cemetery o algo así, no sé cómo se pronuncia, pero en la parte 1 muestran que se llamaba Moravian Cemetery. ¿Es un error de continuidad? ¿Es otro cementerio? ¿O es que también le cambiaron el nombre? Se los dejo para que lo respondan ustedes. En lo que sí vamos a reparar es en el enterrador, un hombre marginal y borracho, pero a diferencia del entrañable Ralph, ayuda a ocultar lo que está sucediendo por puro egoísmo, pues quien ahora ocupa el rol del profeta es el mismísimo Tommy, a quien el jefe Garris, guardián del nuevo status quo y del supuesto lavado de cara feliz de Crystal Lake, llega al extremo de encarcelarlo. Hace unos meses hice uno de los cursos del director de cine argentino Gonzalo Calzada. ¿Y eso qué tiene que ver, Morgan? Y en un momento nos comentaba que a veces en el cine fantástico se comete el error de forzar a los personajes a que nieguen demasiado las cosas al punto de quedar como tontos ante el espectador. Y yo creo que esto es lo que me pasó con el jefe Garris. Si bien su muerte me da pena porque hasta su último suspiro luchó para proteger a su hija, su terquedad a lo largo de la película me pareció irritable y por momentos forzada. Incluso me lleva a pensar si esto no fue buscado a propósito para que le quitemos un poco de culpa a Tommy, como el epílogo de Evento Aureo con el tipo del stand de la roca, para eximir de culpa a Giorno por la muerte de sus amigos. ¿Y por qué salgo con la parte 5 de JoJo's cuando estoy hablando de la parte 6 de Viernes 13? Porque este es mi video y hago lo que quiero. Por fortuna para Tommy contará con la ayuda de Megan, la hija de Garris y monitora del nuevo campamento, el cual por fin vamos a ver funcionando y por lo tanto por fin vamos a ver niños en un campamento para niños.
Si bien la liviandad con la que Megan encara las cosas también queda un poco inverosímil, me gusta esta muchacha porque rompe con el estereotipo de la final girl virginal y solemne. Además, su picardía contrasta muy bien con la personalidad de Tommy. Entre mis muertes favoritas están la de Sissy, este pobre Polly que es medio parecida a la de Ojito, y la de Nicky en la casa rodante. Aunque muchos tal vez recuerden la del grupo jugando paintball, situación bastante original, pero a mí esta clase de personajes caricaturescos me aburren un poco. Finalmente, tras leerse unos libros de ocultismo, Tommy llega a la conclusión de que la única forma de detener a este Jason zombificado es regresarlo a donde todo comenzó, el lago. Y al poner su plan en marcha, termina desprendiéndose la batalla final, que ahora sí todos estábamos esperando. Que no sé si tildarla de apasionante como la de la parte 3, pero diría que es emocionante, por todo lo que tanto héroe como villano significan para los fans de Viernes 13. Sí, como haciendo un equilibrio entre el Final Boy Supremo y la tradición de las Final Girls rubias, técnicamente es Megan la que le da el golpe final a Jason cuando activa la lancha, el motor de la lancha o la hélice, bueno, algo de eso, no entendí. Y en un final bien clásico hollywoodense, Tommy se queda con Megan, rodeados de niños festejando, y Jason queda encadenado al fondo del lago a la expectativa de que algún día, tarde o temprano, algún incauto lo vuelva a... Pero pará, loca, recién lo vencieron. Bueno, Jason Vive fue un éxito y hasta recibió críticas positivas, cosa que nunca antes había pasado, gracias a varios méritos de su director de los que en un rato vamos a hablar. Pero como ya dije antes, el hecho de revivir a Jason pasándolo de lleno al terreno de lo fantástico marcó un antes y un después de la franquicia, pues dicha transformación abriría toda una gama de posibilidades que cambiaban drásticamente las reglas de este universo. De ahora en más, no solo se rompería el verosímil realista de las partes anteriores, sino también, al prescindir de Tommy Jarvis, la sensación de continuidad argumental que con mayor o menor énfasis se venía desarrollando desde la primera película. Es decir, que las entregas a continuación pasarían a ser historias independientes, rozando el absurdo de los absurdos e incluso tratarán de voltear a último minuto todo el esqueleto construido, como vamos a ver en la infame parte 9. Dato: el director había pensado incluir para el final, como un epílogo, nada más ni nada menos que la aparición del papá de Jason, que se iba a llamar Elias Burris, pero lamentablemente los productores lo convencieron de que para esta entrega ya sería demasiado. Lo bueno fue que al menos la escena sí se añadió en la novelización. Viernes 13, parte 7. La sangre nueva. Ahora que canónicamente Jason era inmortal y tenía justificada su fuerza sobrehumana, era el momento perfecto para enfrentarlo con el otro amo del terror ochentero que venía hace rato peleándole en taquilla, el señor Frederick Charles Krueger. Lamentablemente, las productoras Paramount y New Line Cinema no pudieron llegar a un acuerdo, razón por la cual recién veríamos esta mítica lucha en el año 2003. Con el cine slasher en plena decadencia y unos personajes adolescentes con menos gracia que chupar un clavo. Pero volviendo a la parte 7, los realizadores tendrían menos drama si directamente inventaban un personaje nuevo con poderes para darse madrazos con el Jason. Y como si en un acto poético la saga quisiera retribuir su inspiración en Carrie, La Sangre Nueva nos cuenta la historia de Tina Shepard, una adolescente con poderes psíquicos que cuando era chiquita y se parecía a la nena de Poltergeist, un viernes 13 de octubre asesinó sin querer queriendo a su padre, al destruir el muelle desde donde él la llamaba. Vale aclarar que el tipo era un alcohólico y su hija colapsó al ver cómo este golpeaba a su madre. Aunque por la forma en que se dirige a Tina, el cómo lo recuerdan a lo largo de la película y sobre todo el final, medio que dan a entender que el tipo antes de prenderse de la botella era un buen padre. Varios años después, teniendo más o menos 17, Tina y su madre regresan a Crystal Lake. Sí, volvió a su nombre original, porque sí. Por iniciativa de su psiquiatra, el Dr. Crews, para que supere la muerte de su padre. Pero como cliché clásico de este tipo de historias, en realidad lo que el doctor quiere es explotar los poderes de la joven para su propio beneficio. Dato: según este documental del que estuve robando la mayoría de las curiosidades, Lar Park Lincoln fue elegida por su parecido con la protagonista de la película Hands of the Reaper. Pero yo le veo un aire a Sissy Spacek, y no creo que sea casualidad. Luego, nuestra aprendiz de Matilda conocerá su interés romántico, Nick, un flaco con cara de Superman que, al igual que en la parte 4, se está quedando en la casa de al lado con sus amigos para que Jason pueda churar a lo loco. En esta ocasión, la excusa es prepararle una fiesta sorpresa al primo de Nick, Michael, quien obviamente nunca llega.
Más allá de los clásicos estereotipos de siempre, como esta película está centrada en Tina, se introduce una antagonista menor típica de las películas de chicas, Melissa, la mean girl que quiere conquistar al galán y en consecuencia odia a la protagonista. Pero el punto de esta séptima secuela es que a Tina se le ocurre la brillante idea de intentar revivir a su padre, y el Crystal Lake debe tener la profundidad del océano Atlántico porque nunca nadie se calentó en recuperar el cuerpo. Pero igual ya vimos que el sector público acá trabaja muy mal. Oh noble espíritu del lago, dame un hombre a quien amar. ¡Oh! Debí tirar algo mejor que un pez argentino. ¡Oh! Y qué bueno que Tommy y Megan seguramente se habrán casado e ido a vivir a una isla del Caribe, porque si no a esta pendeja lo hubieran recontra cagado a trompadas. Y de paso les cuento que algún día voy a usar el arco de Tina Shepard para explicarles por qué el arco de Sienna en Terrifier 2 no funciona tan bien. Pero hoy no será ese día. Machete va, chita viene, Tina descubre que el Dr. Cruz siempre supo sobre Jason y que todo este tiempo la había estado manipulando. Ahora, ¿estaba en los planes del médico que ella reviviera a Jason? Inchequeable. Y luego de que la señora Shepard muera por su culpa y que el mismo Dr. Cruz reciba su merecido, aunque no tanto como en la escena sin censura, llegamos a otra de las batallas finales más divertidas de esta saga. Carrie de la Salada contra Jason Voorhees, interpretado por fin por su actor más legendario, Kane Hodder, o como se pronuncia el nombre del pobre señor, quien ocuparía el rol durante la mayoría de las películas posteriores y años después también daría vida a Victor Crowley. Claro que hemos tenido Jason míticos y todos merecen su reconocimiento, pero entiendo por qué Hodder fue más, o como se llame, pobre, porque no me sé pronunciar el apellido, perdón gente, fue más reconocido, y es que realmente lo ha dotado de personalidad y movimientos sutiles a Jason que rápidamente se volverían icónicos. La verdad es que esta entrega es un completo delirio, pero no puedo ser objetiva porque soy fan de Carrie y de los personajes psíquicos en general, y creo que enfrentar a un Jason sobrenatural con una Final Girl que también se salga de lo común quedó bastante bien. Aparte de que cada vez encuentro más gente que considera la séptima como su favorita o que le guarda un gran aprecio. Volviendo a la parte 6, el director anterior buscó consolidar un folclore donde el lago Cristal quede establecido como la kriptonita de Jason, y esta continuación lo respeta. Así que al final Tina invoca con éxito al cadáver de su padre, porque mira si se equivocaba de nuevo y salía la señora Voorhees como en la 3, ¿no? Y este encadena a Jason nuevamente en las profundidades para que no rompa más los quinotos. Por lo menos ahora va a tener compañía. Y yo sé que muchos que vimos esta escena nos preguntamos por qué carajo el señor Shepard salía después de 6 o 7 años muerto en el fondo del lago, más fresco que yo levantándome a la mañana. Resulta que a la productora ejecutiva de esta entrega no le gustaba el terror y se oponía rotundamente a muchas de las escenas violentas y al maquillaje FX, al punto de que casi nos priva de verle la cara a Jason en esta mítica escena. Para el señor Shepard no solo se había preparado un maquillaje que simulara su putrefacción como Dios manda, sino que además iban a emplear un animatrónico, pero lamentablemente no hubo acuerdo con esta señora, quien parece que fue un dolor de todo el rodaje, así que el director no quería estar molestando al productor principal a cada rato. ¿Y por qué asignan a una encargada que odia el terror para una película de terror? ¿Por qué? No hay por qué. Para terminar, mis muertes favoritas son las de Kate con la trompeta, la de Judy siendo estampada dentro de su bolsa de dormir contra un árbol, la cual en Jason X le dieron un homenaje, y el personaje que más me dio penita, Maddie, la primera mujer en encarnar el arquetipo viernestresiano del que no tiene levante. Pero viéndolo desde otro ángulo, más allá de que la persecución en el granero es divertida, la mina elegía mal a sus amistades, no tenía personalidad y el chico que le gustaba era un desastre. Seguro que de haber sobrevivido, Maddie hoy sería fan de After y romantizaría las relaciones tóxicas en Wattpad, así que no le voy a reprochar a Jason que la haya degollado un poquito. Viernes 13, parte 8. Jason toma Manhattan. Hay por lo menos 2 grandes mentiras en ese título. Algún tiempo después, una parejita en un yate revive sin querer a Jason otra vez gracias a la electricidad, y después de tantas penurias, como consuelo, liga una máscara nueva. Al otro día, un barco con egresados del Instituto Crystal Lake o algo así emprenden un viaje hacia Nueva York, aprovechando que de alguna forma el lago Cristal tiene salida al mar, ponele. De paso, por si tienen cero geografía igual que yo, les aclaro que Manhattan no es que sea un estado o una ciudad, sino que es uno de los barrios de Nueva York. Yo no lo sabía. Claro está que nadie, salvo este marinero que será el profeta, sospecha que Jason también ha abordado el barco, porque después de 8 películas, él también se merece unas buenas vacaciones.
Pero el conflicto principal de esta entrega no será Jason achurando citadinos, sino que por desacuerdos presupuestarios, este y el resto de los personajes terminarán arribando a Manhattan recién pasada la hora de película, razón por la cual esta cinta debió llamarse Jason viaja en barco. Y si a esto le sumamos que nuestro enmascarado amigo en realidad no toma Manhattan porque solo mata a unos pocos gatos locos y que al principio de la película ya nos spoilean todos los escenarios por los que Jason va a pasar, podemos afirmar que nos encontramos ante uno de los títulos más engaña pichanga de la historia. Dato: encima la mayoría de las escenas no se filmaron en Nueva York, sino en Vancouver, Canadá. La verdad que no me voy a explayar mucho en esta secuela porque más bien parece un spin-off que no aporta gran cosa. Otro motivo por el que me decepciona la octava parte es que imita muchos de los tópicos de la séptima. Ahora en vez de una chica con telequinesis tenemos a Rennie, la primer Final Girl no rubia que es escritora, le tiene miedo al agua y se le presentan visiones con un Jason niño que cada vez se deforma más. En el lugar de Amanda Shepard está la profesora Colin, compinche de la protagonista, y uno de los pocos personajes que muere sin la intervención de Jason. El tío y tutor de Rennie, el profesor Charles, que es una reversión más mala onda del Dr. Cruz, John, el interés de la protagonista, hijo del capitán, y la nueva Minger, Tamara Mason, cuyo platillo marino favorito sin duda es la merluza. Un detalle particular es que la película intenta poner a Manhattan como un villano a la par de Jason, o quizás darnos el mensaje de que esta puede ser mucho peor. Y por eso es que tras hundirse el barco y arribar al puerto en total desamparo, los sobrevivientes deberán enfrentarse al momento más latinoamericano de la franquicia. Ya se la saben, gente. Celulares. Toda una excusa para que Rennie termine viendo en un charco de gasolina, ya no me pregunten, la razón de su hidrofobia. Resulta que cuando era chiquita, su tío quería enseñarle a nadar. Y como en esas épocas no existía la crianza respetuosa para papis ricachones de Instagram, tras asustarla con la historia de Jason, la arrojó al bote por la fuerza, dando origen a sus traumáticas visiones. Y acá la película me terminó de perder, porque después de tanto hype y estas secuencias oníricas e impresionistas medio chafas, yo pensé que Rennie iba a despertar algún poder o una conexión mucho más interesante con Jason. Por último, la persecución final se desarrolla en las alcantarillas, donde Rennie le tira ácido a Jason en la cara, dando pie a unos maquillajes que tampoco me convencieron, y escapa con John, mientras nuestro villano, antes de quedar sepultado bajo el agua, se convierte en un niño de verdad. Y sé que muchos de ustedes no le encuentran sentido a este desenlace, pero yo personalmente creo que esta transformación es metafórica y que el director nos quiso decir que pese a su monstruosidad, en el fondo Jason Voorhees siempre será un niño asustado. Bueno, usen la imaginación, por favor. Igual en vez de haberle dado tanto tiempo a esto, me hubiera gustado saber la subtrama del perro, porque el perro desaparece en el barco, aparece en el bote salvavidas de la nada, después cuando están en la calle y se encuentran con los maleantes, el perro se escapa y ahora aparece como si nada. O sea, por favor, gente, saquen la película del perro. Además, ni siquiera quedé conforme con las muertes porque se me hicieron bastante simplonas. La de la guitarrista es memorable por el diseño de personaje, bien 80s, y toda la maquinaria al barco de fondo, pero no hay mucho más. Y encima, por culpa de Jason, nunca vamos a saber cómo era el estribillo de ¡ah, esperen! Alguien la subió a YouTube. También me gustó visualmente la muerte de Eva en la disco, aunque la forma en que la ahorca tampoco aporta nada especial. Por eso coincido en que la muerte más icónica de la parte 8 es la de Julius, el boxeador. Una de las pocas víctimas que se anima a enfrentarse a Jason cuerpo a cuerpo para solo conseguir una decapitación desopilante. Julius es una excepción en toda regla de las películas slasher, ya que se trata de un personaje que posee iniciativa, no le teme a nada y hasta te anima a los demás. En otro universo tranquilamente podría haber sido un Final Boy, pero la misma película nos deja en claro por qué esto fue imposible, pues no trata de recalcar su valor, sino su soberbia. Y esta lo ciega, impidiéndole tomar decisiones realmente inteligentes en vez de querer demostrar su hombría cada rato.
Creo que Julius es un poco una parodia de esos coaches o gente vanidosa al gimnasio, fans de la autoayuda y el ser tu propio jefe, que piensa que todos los que no están en su misma situación es porque no se esfuerzan lo suficiente. Pero como Dios nos quita, Dios nos da, en compensación tenemos unas pocas escenas de comedia que también pasaron a la historia, como Jason no entendiendo una goma de por qué está su cara en este cartel, o cuando le patea el grabador a los punks, que en los últimos años se convirtió en meme y todo. Pero en mi modestísima y humilde opinión, lo mejor de Jason Toma Manhattan ni siquiera está en la propia película, y es esto. You know what I've noticed? I see all your movies, man. And you know what I've really noticed? You're angry. Bueno, no queda otra, así que bueno. Vamos a hablar de Jason se va al infierno. Y toda la saga también. El viernes final. La película a la que la mayoría reconocemos como la parte 9, aunque en realidad no lleva el número en el título por problemas de copyright. A diferencia del padre de Jason en la ficción, Sean S. Cunningham sí volvió de comprar cigarrillos, pero se encontró con un homicida con máscara de hockey que nada tenía que ver, según él, con la historia de la señora Burris y su hijo que él había ideado. Así que pasándose por el forro de sus pantalones un universo entero gestado a lo largo de 12 años, produjo esta secuela con cambios bastante drásticos. La película inicia con un Jason persiguiendo a una chica que quería tomarse un baño y ya arrancamos mal. Porque las secuelas de Viernes 13 podían carecer de argumento, de buenos actores, de una buena dirección, mostrar muchos pechitos o tener contradicciones, pero todas cumplían con el mínimo de continuidad de mostrarte cómo Jason resurgía tras su derrota en la película anterior. Sin embargo, acá nunca vamos a saber cómo hizo Chibi Jason para escapar de las alcantarillas inundadas de Manhattan y aparecer en el bosque de Crystal Lake como si tal cosa. Pero no se preocupen, porque enseguida la parte 9 nos dará más indicios de que el guionista nunca vio una maldita película de Viernes 13. Resulta que esta chica termina siendo un agente del FBI y que todo era una emboscada de la poli para volar a Jason en pedazos. Giro inesperado que no me parecería nada mal, de no ser porque oficialmente Jason Burris estaba considerado muerto desde 1980 y pico. Y si bien regresó a las andadas en 1996, cuando Tommy quiso demostrar que había profanado su tumba, el enterrador literalmente había tapado las pruebas. Pese a los asesinatos, ni en la parte 6 ni en la parte 7, la policía removió el cuerpo de Jason del lago. Y dudo que Tommy o Tina a estas alturas se hubieran arriesgado a ser tomados por locos. Aparte que las autoridades de Crystal Lake siempre se mostraron reacias a aceptar la leyenda de Jason. Así que por pura lógica, lo más probable era que la policía creyera que se trataban de copycats, como Roy en la parte 5. Mientras, en la parte 8, los pocos policías que intervinieron en Manhattan para detener a Jason murieron. Para los testigos, el tipo debe haber sido un loquito más. Esto es Nueva York. Y al final, Ren y John derrotan a Jason en la más absoluta soledad, así que no tiene ningún sentido que el FBI anduviera detrás de Jason o que todo Estados Unidos de repente sepa de él sin preguntarse mínimamente cómo es posible que una persona declarada clínicamente muerta y sepultada hace años siga con vida. Y lo peor, recién estaba empezando. La final girl de esta entrega es Jessica, una madre primeriza a la que no llegamos a conocer y entender mucho, por eso me voy a centrar más en quien para mí es el verdadero protagonista, Steve, el ex novio de Jessica que aparentemente la dejó pero quiere recuperarla. La acción se desarrollaría en Cunningham County, un pueblo cercano a Crystal Lake, y no me pregunten en qué año estamos porque no tengo la más pálida idea. Volviendo a Steve, él cuenta con el apoyo de Diane, su ex suegra, que le quiere contar que él tiene una hija, otra razón para que Jessica me caiga pésimo, y otras cosas más que no llega porque este policía la mata. Y para entender por qué tenemos gente random matando y caminando como zombie, salto al personaje más icónico y enigmático de esta película, Creighton Duke, un cazarrecompensas que nos explica amablemente que Jason es en realidad un gusanito demoníaco que se pasa de cuerpo en cuerpo, poseyendo a su usuario hasta que ya no le sirve y lo abandona, provocando que el huésped anterior se derrita. Dato: el Morgancio me dijo que en La Noche del Muñeco Viviente 2, de R.L. Stein, publicado en 1995, también se revela que el maléfico Slappy es una especie de gusano. Sin embargo, en la adaptación televisiva lo reemplazaron por un humito verde.
Jason podrá resucitar definitivamente cuando ocupe el cuerpo de una mujer Buris, porque nació de una Buris y de una Buris debe reencarnar. Y así Dookie nos revela la revelación más reveladora que nadie pidió. Diane es la hermana de Jason, y por ende Jessica y su bebé, Stephanie, son respectivamente la sobrina y la resobrina de Jason, razón por la cual este último buscará matarlas para robar su cuerpo y regenerarse. ¿Cómo carajo se va a regenerar semejante mole en un bebé? No sé, pero bueno, claramente estamos viendo un guión escrito bajo los efectos de ponerle droga al Nesquik. Y yo sé que la Wiki Fandom pone que Diane es hija ilegítima de Elias Buris con otra mujer, lo cual tendría todo el sentido del mundo, pero reviendo la película y tras confirmarlo en el documental, resulta que no entendimos mal. Diane sí es hija biológica de Pamela Buris y de Elias Buris, lo cual a mi criterio le resta mucha fuerza a su conflicto maternal y nos demuestra que acá no solo se limpiaron las pompis con los guiones de las secuelas, sino también con el de su propia película. Duke cierra su explicación aclarando que la única forma de derrotar definitivamente a Jason es que una de sus parientes lo apuñale en el corazón, porque solo puede matarlo la sangre de un Buris. Por eso es que más adelante le entrega a Jessica una daga que, al ser tocada por sus manos, se convierte en una daga mágica. ¡Aguantá! Ah, pero bien que después le criticamos la espadita Siena, ¿eh? Si Jessica siempre tuvo el poder de cambiarle el diseño a los objetos punzantes, o si acaso esa daga en particular tenía algún encantamiento, es algo que nunca nos van a explicar. Como tampoco nos van a explicar de dónde salió este tipo y por qué sabe todo lo que sabe. Pero no lo voy a juzgar porque al menos protagoniza un diálogo tan, pero tan estúpido, que ya de entrada nos advierte bajo qué criterios se escribió esta película. Jason Voorhees. Bueno, me hace pensar en una niña con vestido rosa, metiendo una salchicha en una dona. Dato. Durante su pelea con Jason, Duke o Duke, como sea, le pregunta si lo recuerda, infiriendo que ya se conocía. Bueno, resulta que en una escena eliminada, el mercenario le contaba a Steve que cuando era adolescente y paseaba con su novia por Crystal Lake, Jason los interceptó y la asesinó, lo cual lo motivó a Duke a entrenarse toda su vida en busca de venganza. Pero se ve que el editor también era un visionario y decidió que era más importante dejar este diálogo de mierda. La verdad que no voy a hablar más de esto porque me pongo mal. Pero solo les voy a decir que Jason termina reencarnado en el cuerpo de la hermana porque este periodista se lo robó de la morgue, así como quien manotea un caramelo de menta derretido en un kiosco. Ahora también, Chochocremín lubricante íntimo para que dejes pasar a ese Jason que hay en vos. Probalo en sus nuevos sabores: maracuyá, bergamota, campos de lavanda, locro, cheddar con bacon y viejo meado. Y Jessica lo mata a onda Arya en Game of Thrones y salen como unas manos empanadas de zombies, monstruos y luces y medio que va a haber una retormenta, pero al final esta es la única película de la continuidad clásica en la que no llueve, o sea que ni eso que está establecido en la 1 lo respetan. Al menos como premio de haber perdido 1 hora y 20 de nuestras vidas, tenemos la única escena que vale la pena dentro de este bodrio atómico: la manito de Freddy llevándose la máscara. Además está decir que la película fue un fracaso o que esto de Jason cambiando de cuerpo no tiene ningún sentido, ya que todas sus víctimas siempre fueron encontradas tal cual murieron, salvo casos explicados en el mismo argumento, como Holt que quedó en la tumba de Jason. Además no recuerdo si en la parte 6 o en la 7 los maquilladores se tomaron la molestia de recrear en su cuerpo cada una de las heridas que recibió desde la parte 2. Por otro lado, como ya expliqué, el director de la 6 estableció que la única forma de detener a Jason era devolviéndolo al lago donde todo comenzó, mantra que se respetó en la 7. Y si bien en la 8 lo tuvieron que cambiar por un tema del cambio de locación, hicieron que quedara sepultado bajo el agua tras enfatizar en su hidrofobia durante toda la película, lo cual sigue teniendo mucho más sentido que una daga mágica que se saca el otro del... nada. Creo haberles dicho en videos anteriores que me encanta que las secuelas se distingan del material original. Pero asumir riesgos es una cosa y tirar por la borda todo un universo por puro ego es otra muy distinta. Al menos Cunningham reconoció sus errores y aprendió la lección, a costa de nuestro tiempo y salud mental, pero lo aprendió. No me voy a explayar en las películas que faltan porque no tienen ninguna conexión genuina con esta continuidad y una directamente es un reboot. Respecto a Jason X o Jason X, solo voy a decir que si la tomamos como un experimento aparte de cómo sería un engendro entre los clichés de Viernes 13 y el género sci-fi, creo que funciona bastante bien y hasta le rinde un mejor tributo a la saga que la Viernes Final. Además, que directamente se llame Jason y esté ambientada 400 años en el futuro, ayuda a verla como un spin-off opcional, que por si no sabían, se continúa en 4 novelas, porque todo el mundo sabe que el público ávido de la literatura, como los seguidores de Borges o Murakami, sin duda sabrán apreciar una obra tan sofisticada como Jason X.
Igual yo las quiero leer, ¿eh? Freddy vs. Jason es para mí una película que llegó tarde y de la que me hubiera gustado ver no solo a los villanos, sino también a todo su universo, con Alice Johnson y Tommy Jarvis como protagonistas, algo parecido a lo que después se hizo en los cómics de Freddy vs. Jason vs. Ash. Dato: en Jason va al infierno vemos varias referencias a otras películas de terror, como El cofre de Creepshow o la más destacada, El Necronomicon Ex Mortis de Evil Dead. Según una teoría, la presencia de este libro indicaría que Jason no sobrevivió al incidente del lago cuando niño, sino que Pamela o Elías usaron el Necronomicon para convertirlo en un Deadite, como se llame eso. Aunque de ser así, Jason no debería ser Jason, sino un demonio poseyendo, lo que no sentiría ninguna empatía por sus padres y solo regresaría para perturbarlos, así que esto es inchequeable. Lo que sí es muy probable es que ya desde 1993 los realizadores estuvieran pensando en crear un multiverso, pues tras el éxito de Freddy vs. Jason 10 años más tarde, se propusieron sumar a Ash Williams en una nueva película, a lo que Bruce Campbell se negó rotundamente. No por mala onda, sino porque ni él ni Sam Raimi iban a tener poder de decisión como autores, lo cual era súper injusto. Bueno, al menos tenemos los cómics. Y ahora que hemos repasado lo bueno y lo malo de toda esta saga, ha llegado el momento de definir si, como yo supongo, de haberse respetado el giro propuesto en la parte 5 se hubiera evitado todo este declive. Pero lamentablemente otra vez el video me quedó muy largo, así que mientras yo me tomo unos días en la costa para una última reflexión sobre todas estas cuestiones... Pero Morgan, estoy esperando desde la primera semana de noviembre la conclusión. ¿Por qué no haces mejor otro video de Kayako? O analizás todas las pelis de A24, que eso es terror elevado y es cine de autor y abordan temas sociales y... Así que estén atentos a mi último curro, digo análisis colgándome del machete de Jason, y además de dejarme esos hermosos aportes que me dejan siempre en los comentarios, los invito a que me cuenten qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan el nombre Jason Voorhees. La respuesta más bizarra va a aparecer en el próximo video. Pero qué divertido que es tirar a la huesa tonta. Antes de que se hunda el barco, sigámosle sacando el cuero. Ahora va a venir el fantasma que alasta y nos va a alastar a todos por tu culpa. Pero anda a mirar Five Nights at Freddy, pelotuda. Que me pica,